En este bloque vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista al despachante de aduanas Pablo Varela Gallinal. ¿Está contemplada el crecimiento, digamos, en la diversidad de las mercancías que se importan y se exportan porque van surgiendo cosas nuevas? ¿Cómo se hace cuando aparece un producto que no está previamente ya catalogado, no? Bueno, se ve que tú ya tienes cierto entrenamiento en el tema del comercio exterior. Es un problema el avance de la tecnología, porque es decir, uno de los roles, de las tareas principales que hace un despachante de aduana es la clasificación de las mercaderías. Cuando tú vas a importar una mercadería en base a la clasificación arancelaria, es decir, yo qué sé, un animal vivo va por la 01, una computadora va por el capítulo 84, un equipo de medición o de análisis de laboratorio va por la 9027, es decir, todo eso es moneda corriente para los despachantes de aduana y navegan aparentemente con mucha comodidad para ubicar dónde va cada cosa, pero cuando uno empieza a hilar más fino hay que tener muchísimo cuidado porque hay productos nuevos, hay reglas de clasificación, hay interpretaciones de esas reglas, hay notas explicativas, es decir, hay un montón de baterías a las cuales uno para llegar a la clasificación exacta tiene que tener mucho cuidado y en eso que decís tú, todos los productos nuevos muchas veces van adelante de los libros que tenemos nosotros, que son unos cuantos, y entonces hay que salir a hacer consultas a la aduana, a ver cuál es la clasificación de ese producto, pero definitivamente la clasificación de los productos va a dar su nivel tributario, es decir, lo que va a pagar al importarse, y va a dar los requisitos documentales legales que va a tener. Es decir, porque si tú vas a traer, yo que sé, al Uruguay un medicamento, bueno, no cualquiera puede traer medicamentos, tiene que registrarlo, ese medicamento tiene que estar autorizado el importador en salud pública, el medicamento tiene que estar autorizado, hay plazo, es decir, hay una batería de normas que se disparan a partir de una clasificación del producto. Hay productos que tú puedes traer tranquilamente y no están controlados, como ser, yo qué sé, este, no sé, un blog de escribir o qué sé yo, un monitor de una computadora. Es decir, eso no tiene ningún problema. Cosas usuales que ya están catalogadas hace mucho tiempo. Y con respecto al tema de las demoras en la aduana, ¿no? Todo un tema. ¿Se ha adelantado en eso? ¿Se ha mejorado? Yo considero que la aduana ha mejorado sustancialmente ese tema en los últimos 10, 15 años. Es decir, el sistema Lucía y toda la parte informática, pero eso ayuda a la velocidad en las operaciones. A su vez, las tendencias mundiales de la Organización Mundial de Aduanas, la cual Uruguay es un miembro activo, y la aduana uruguaya trabaja allí, han agilitado las operaciones, pero siempre va de la mano de la tarea que haga el importador y el exportador en su propio ordenamiento, en su manera de trabajar y en la manera de trabajar también del despachante. Es decir, si uno hace una declaración que no es correcta, que tiene algunos vacíos legales, que se olvidó de adjuntar un certificado, bueno, esa importación lógicamente corre mucho riesgo de tener alguna multa o de tener demoras innecesarias con costos innecesarios. Es decir, ese es el tema. Me comentabas antes de la entrevista que estaba por salir un nuevo código aduanero. Contanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, es verdad, el código aduanero uruguayo que nosotros llamamos el CAU es el que está vigente hoy y hay un nuevo código aduanero que está actualmente en trámite parlamentario. Nosotros lo hemos estudiado, el nuevo código aduanero, creemos que es una herramienta útil que moderniza muchas normas que no vamos a decir que están vetustas, pero que no, y mismo la terminología, es decir,
El código aduanero nuevo no tiene grandes cambios con respecto al anterior. Hay algunas modificaciones, básicamente en lo que le toca a los despachantes de aduana. Vamos a tener un incremento en la responsabilidad de las operaciones importante que realmente nos da, por un lado, cierta preocupación, pero el despachante es un profesional que tiene que estar ayornado con las normas y bueno, y tendremos que asumir esa responsabilidad. Creo que las cámaras han apoyado ese nuevo código y que va a ser bueno para el futuro del país. Es un código que ha tratado de defender el puerto libre de Montevideo, la extensión de esa ley al aeropuerto, asimismo las zonas francas y es decir, este, va a ser un instrumento que va a acompañar los tiempos que se vienen. Contanos a grandes rasgos cuáles son los beneficios tributarios que tienen por tanto Puerto Libre como zonas francas. A grandes rasgos. Bueno, en realidad el puerto libre y la zona franca para hacer algo sintético, es decir, le da la ventaja a los operadores de hacer logística. Es decir, si tú vas a operar y vas a traer una gran cantidad de mercadería porque la vas a distribuir, bueno, tú tenés la posibilidad de traerla a puerto libre o a zona franca y allí tener un almacenamiento sin costos tributarios. Es decir, va a estar en suspenso y bueno, tú de repente de las 2.000 unidades que traes podés importar al Uruguay pagando el previo pago de los impuestos 500 y mandarás después a Argentina otras 500 y ver si podés colocar a San Pablo. Nosotros tenemos clientes que hace más de 15 años que trabajan con nuestra oficina y tenemos clientes irlandeses que traen su mercadería a Montevideo, la almacenan en zona franca o en Puerto Libre y una vez que cobran de sus clientes finales argentinos, nosotros se las ponemos en Buenos Aires en 24 o en 48 horas, si todo sale bien, que a veces hay algún tema con los enlaces logísticos. Pero normalmente mismo en San Pablo podemos poner en 48 horas mercadería. Es decir, esa herramienta le ha dado al Uruguay un enorme poder de ingresos logísticos por clientes que captamos de otros lugares que jamás hubiéramos imaginado, pero realmente ellos pueden pagar un costo porcentual sobre su mercadería a cambio de asegurarse el cobro de la mercadería sustituyendo sus antiguas operaciones, que era mandar contenedores desde Europa que demoraban un mes y pico para llegar al cliente final, y acá se lo ponen en 24 horas, pero asegurándose que la cobraron. Esto también es posible porque hay un saludable, digamos, matrimonio entre lo que son los despachantes y los operadores logísticos propiamente, ¿no? Sí, es decir, los matrimonios a veces tienen sus problemas, pero digo, básicamente el despachante de aduana lo que hace es ser un enlace. Es decir, cuando llega un cliente, el cliente lo que necesita es que le solucione. El cliente no puede ir a un lugar y después ir a hablar con un camionero y después ir a hablar con un asegurador y después ver cómo es en el Ministerio de Salud Pública las cuestiones y cómo haría. Entonces, el despachante de aduana lo que tiene que tratar de hacer, y de hecho nosotros tratamos de perfilarnos en tal sentido, es ofrecerle todas las opciones que hay y los mejores operadores que nosotros podemos tercerizar. Obviamente le pedimos a nuestros clientes que si yo le consigo una determinada ruta para colocar su mercadería a San Pablo, que él chequee por otros lugares, porque quizás él puede conseguir un mejor precio o quizás me puede sacar a mí la responsabilidad que a mí me dio recomendar entre paréntesis a la firma fulano de tal. Pero en realidad eso, es decir, está dentro de los parámetros de lo que yo te había contado hoy, de la idea de transmitirle. Yo creo que las empresas se dan cuenta rápidamente cómo trabajan sus proveedores y realmente la idea es que le vaya bien a todos, ¿no? Digo, yo creo que cuando hay un negocio internacional, si el negocio tiene que ser genuino y tiene que poder ganar el exportador o el importador y el fletero tiene que cobrar su tarifa porque si no, no puede, y el despachante tiene que tener un honorario
lógico. Es decir, y bueno, en eso estamos tratando de facilitarle las operaciones a los clientes y que los clientes necesiten de nuestros servicios. Esperamos que haya sido de su agrado entonces este otro programa de Logística Magazine TV. Nos vemos la semana que viene, que pasen muy bien.